Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la clase dominical de este día del manual Ven Sígueme. Esperando que nuestro Padre Celestial en este año, el nuevo año 2021, pueda llenarlos de sabiduría, de entendimiento en cada una de las lecciones que este nuevo año iniciemos. Este 2020, mis niños, que puedan tener sabiduría y que puedan tener el deseo de escudriñar las escrituras. Y quiero decirles que este año, mis niños, en el manual Ven Sígueme traemos instrucciones de compartir las enseñanzas de doctrina y convenio. Doctrina y convenio, mis niños, es un libro que contiene una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas. Eso es doctrina y convenio. Dice que doctrina y convenio es singular. ¿Qué quiere decir singular, mis niños? Que doctrina y convenio es única, es original y es maravillosa porque fue recibidas las revelaciones por el profeta José Smith directamente de Dios. Por eso es singular. Además, mis niños, doctrina y convenio es una inspiración sagrada para lo siguiente. Dice, doctrina y convenio es singular porque no es una traducción de un documento antiguo, es una escritura moderna. Dice, sino que es de origen moderno y fue dado por Dios mediante sus profetas escogidos para la restauración del reino de Dios sobre la tierra en estos días. En las revelaciones uno escucha la tierna voz del Señor Jesucristo. Habla de nuevo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos y la obra que con ellos se inicia en preparación para su segunda venida. Eso es de doctrina y convenio, mis niños. Es un libro que fue inspirado al profeta José Smith por parte de nuestro Señor Jesucristo para preparar la segunda venida de su Hijo amado a esta tierra. Mis niños, por eso la clase de este día se titula Escuchad, oh pueblo. Entonces, mis niños, como les estaba diciendo, que el Señor manda a través del profeta José Smith que ustedes, que yo y todos los hijos de Dios aprendamos a escudriñar las escrituras de esta manera. Dice en Doctrina y Convenio 1:37, escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos. Las profecías y las promesas que contienen se cumplirán todas. Mis niños, entonces, como podemos ver, mis niños, el Señor nos invita a cada uno de nosotros que podamos escudriñar las escrituras porque ellas se cumplirán todas. ¿Y por qué dice que es un mandamiento? Pues les vamos a leer aquí que dice, y he aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos. Mis niños, doctrina y convenio en la antigüedad fue conocida con el nombre del libro de los mandamientos, que contienen la doctrina y los mandamientos dados al profeta José Smith de parte de nuestro Padre Celestial, y con la autoridad que Él le confirió. Y dice que ese es el prefacio. ¿Cuál es el prefacio? El inicio de esta historia que hoy empezaremos a conocer a través del manual Ven Sígueme. El Señor continuó también diciendo que Dios habla por medio de sus siervos. Vamos a ver cuáles son los siervos de Dios, mis niños. Dice, lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Aunque pasaran los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz
o por la boca de mis siervos, los profetas. Mis niños, esos son los siervos de Dios. A través de los profetas vivientes, mis niños, hemos tenido la bendición y oportunidad de conocer el libro de Doctrina y Convenio que fue revelado al profeta José Smith y fue también agregado con sus sucesores. También participaron de este maravilloso libro, Doctrina y Convenio. Entonces el Señor habla también de acuerdo con los siervos, los profetas, de la siguiente manera: porque aquí el Señor es Dios y el Espíritu da testimonio y el testimonio es verdad. Mis niños, ¿qué significa? Que la palabra de Dios no pasará, pues se acabarán los mundos, pero la palabra de Dios no pasará sin que ella se cumpla. Podemos poner un ejemplo. El hielo desaparece porque se vuelve agua. Una montaña permanece. Entonces, de esa manera, mis niños, la palabra de Dios siempre permanecerá en la tierra y será predicada a través de tus santos profetas para motivarnos, para exhortarnos a que las escudriñemos para andar por las vías rectas del Señor. Y qué bendición, mis niños. El Señor restauró su evangelio para ayudarnos a enfrentar los desafíos de los últimos días. O sea que por eso el Señor restauró su evangelio, porque cada uno de nosotros podamos enfrentar los desafíos de los últimos días. Y de la manera siguiente dijo: y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oigan la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados entre el pueblo, porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. Mis niños, por eso se restauró el evangelio de Jesucristo nuevamente en la tierra, porque se habían apartado del convenio sempiterno, el convenio que es el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos a comprender. Y dijo el Señor: y por eso llamé a mi siervo José, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos, y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas. Mis niños, como vemos, el Señor mandó al profeta José Smith a restaurar estas cosas. Le dio estos mandamientos para que pueda proclamarse al mundo. Y qué bendición para cada uno de nosotros. Ya se nos proclamaron estas cosas y prestamos oídos a ellas y hemos recibido este evangelio. Y miremos de qué manera el Señor nos enseña que vamos a recibir estas cosas, y dice: y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas: lo débil del mundo vendrá y abatirá a los fuertes y poderosos, para que el hombre no aconseje a su prójimo ni ponga su confianza en el brazo de la carne. Mis niños, para eso se mandó a predicar el evangelio a los débiles. Y vamos a seguir leyendo por qué. Para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, ante reyes, ante gobernantes. He aquí, yo soy Dios y lo he declarado. Estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzaran conocimiento. Podemos ver, mis niños, que nuestro Padre Celestial, cuando llama a la obra misional a uno de sus siervos,
no escoge a aquel que esté preparado más intelectualmente. El Señor escoge al más débil. ¿Qué quiere decir debilidad? No es una debilidad corporal o de una debilidad física. Se está hablando de una debilidad espiritual. Cuando tenemos malos hábitos, cuando tenemos algunos desafíos, el Señor nos llama a proclamar este evangelio. ¿Para qué? Aquí dice, mis niños, dice, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcancen conocimiento. Por eso, mis niños, el Señor escoge a los más humildes, a los más débiles espiritualmente, para que puedan adquirir conocimiento. Yo testifico, mis niños, que el Señor llama a la obra misional a aquellos seguidores de Jesucristo, con solo que tengan el deseo de servir, para que alcancen el conocimiento y sus palabras lleguen a través del Espíritu Santo a nuestros corazones. Y esta es la forma. Por eso el Señor nos enseña también, y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Para eso, mis niños, se llamó a los débiles a predicar este evangelio, para establecer los cimientos de esta obra, o en otras palabras, para restaurar la iglesia verdadera que había desaparecido sobre la faz de la tierra. Mis niños, escuchemos parte de este bello himno. Sigamos al profeta de Dios. En este momento, mis niños, todo lo que ya vimos en esta primera clase nos llevó a lo siguiente en este momento que compartiré. Y la siguiente clase para este domingo se titula Vi una columna de luz. La mañana, qué brillante
su pecho, porque vio José a Dios. Al igual que en estos momentos que estamos viviendo, habían muchas sectas religiosas. La familia de José Smith era muy creyente en Dios y se congregaban a la iglesia metodista. El profeta José Smith los acompañaba, pero mis niños, a la edad de 14 años, el profeta José Smith era jovial como cualquier jovencito, pero él seguía el ejemplo de sus padres de creer en Dios. Y en una ocasión, él se puso a meditar. Por eso es bien importante meditar. Meditaba que en la iglesia metodista decía que ellos tenían la verdad, que en los bautistas ellos tenían la verdad, que en la presbiteriana ellos tenían la verdad. Y los padres de José Smith definitivamente se congregaban en la iglesia presbiteriana. Y en esa ocasión de tanta confusión, el profeta José Smith se fue a leer la Biblia y encontró un pasaje muy inspirado de nuestro Señor Jesucristo en Santiago 1:5 y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. El profeta, aquel joven jovial, estaba siempre meditando la escritura de Santiago 1:5 y dijo que no le quedaba otra alternativa si vivir toda su vida en la oscuridad o seguir el consejo de Santiago y preguntar a Dios cuál de las iglesias existentes era la verdadera. Mis niños, el profeta José Smith era un niño de 14 años y él tuvo la bendición de nacer en esta tierra un 23 de diciembre de 1805. Entonces, como vemos, mis niños, él meditando aquella escritura de Santiago 1:5, tomó la mejor decisión de preguntar a Dios cuál de las iglesias era la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Y se fue a una arboleda que él previamente había escogido y se arrodilló ante Dios. Y una columna de luz descansó sobre su cabeza. Pero cuando eso sucede, mis niños, aquel jovencito, su mente se perturbó y tenía una oscuridad en su mente. Se le trabó la lengua y no podía pronunciar palabra alguna. En ese momento que él estaba, en aquel momento de confusión en su mente, a punto de ser vencido por las tinieblas, la luz, vio brillar la luz sobre su cabeza de esta manera. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedir a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirse en la desesperación y entregarme a una destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder del poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz
más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Mis niños, en el momento que José Smith inició a orar, tuvo esa perturbación del enemigo que se estaba oponiendo a que la iglesia saliera de las tinieblas a la luz, y quiso impedirlo, pero el poder de Dios fue más brillante. Fue un fulgor perfecto que iluminó al profeta José Smith y se recuperó de aquella negativa sombra de oscuridad que lo estaban invadiendo. No obstante, dice, se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mi cabeza la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten discreción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Qué bendición, mis niños, poder escudriñar las Escrituras y preguntar a Dios. Él da respuesta a nuestras oraciones, tal como esta maravillosa respuesta que le dio al profeta José Smith. Él le dijo: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Pero la bendición más grande que podemos prestar atención en esta mañana, mis niños, lo llamó por su propio nombre. O sea que José Smith, hijo, fue elegido antes de la fundación del mundo para ser profeta escogido en la última dispensación de los cumplimientos de los tiempos. Estamos viviendo esa dispensación y tenemos el privilegio, mis niños, de haber recibido la restauración del Evangelio a través de aquel jovencito que escudriñó, que meditó y preguntó al Señor cuál de las iglesias era verdadera. Y esto le contestaron el Padre y el Hijo. Se me contestó que no debía unirme a ninguna otra, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista. Eran una abominación, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Enseña como doctrina y mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no pude escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en sí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Como podemos ver, mis niños, el Señor dijo que todas aquellas enseñanzas estaban en un error, que enseñaban mandamientos de los hombres. Por eso quiero decirles en esta mañana que nosotros somos grandemente bendecidos por conocer estas cosas, porque el Evangelio y la doctrina que recibimos y que ustedes reciben es a través de lo que contiene la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos hace saber el significado de cada una de ellas a través de nuestra meditación, a través de escudriñar cada una de estas escrituras. Y por eso dijo que el profeta José Smith, que cuando él contó el relato de la primera visión que tuvo,
lo persiguieron los que pertenecían a otras religiones, y él se sintió como Pablo de la antigüedad, perseguido por los creyentes que no abrazaban la verdad o que no aceptaban que Dios se comunicaría con los hombres para restaurar la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Aquellos que no creyeron que el cielo y la tierra iban a estar abiertos para tener comunicación entre Dios y el hombre, para que el reino de Dios se estableciera nuevamente en esta tierra. Por eso el Señor nos invitó a escudriñar las Escrituras y nos enseñó también que Dios habla por medio de sus siervos, y también nos enseñó que el Señor también nos ayuda para enfrentar los desafíos, y nos ayuda también, mis niños, a saber que Dios puede responder cada una de nuestras preguntas, así como José Smith preguntó al Señor: cuando ustedes, mis niños, tengan alguna duda, pregunten a Dios con un corazón sincero y una mente abierta, para que los pueda inspirar y pueda hacerles saber la respuesta de sus dudas. Y también el Padre Celestial contesta nuestras oraciones. Cada uno de nosotros sabemos que el Padre Celestial da respuesta a nuestras oraciones según nuestra fe. Y el Padre Celestial también, y Jesucristo, como aprendimos, se aparecieron a José Smith y el Señor de la siguiente manera fue que contesta cada una de las oraciones. Cuando José Smith dice que más esforzándome con toda mi alma por pedir a Dios que me librara del poder de este enemigo, fue cuando le apareció Dios el Padre y el Hijo, y vio la columna de luz que descansó sobre su cabeza. Y fue en ese momento tan maravilloso que inició la restauración de este evangelio y el establecimiento de la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Fue cuando empezó a salir la iglesia de las tinieblas a la luz. Mis niños, en este domingo quiero invitarles para que puedan escudriñar Doctrina y Convenio en estos versículos que hemos leído, en la historia de José Smith, Historia 1 y Doctrina y Convenio 1, para que puedan tener un testimonio de este maravilloso libro que ningún hombre natural pudo haber escrito, solo un hombre como José Smith, que fue inspirado por Dios. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Testifico que Doctrina y Convenio es inspirada por Dios y fortalece nuestro testimonio que Dios el Padre habla directamente con el hombre para dirigir el reino de Dios en la tierra. Comparto mi clase con humildad y mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.